Muy bienvenido, señor Gabilondo. Tiene usted la palabra. Buenos días, señora presidenta y miembros de la mesa de esta Cámara, señoras y señores portavoces de los grupos parlamentarios, señorías, invitados, asociaciones de víctimas, participantes en la elaboración del informe, miembros de la Comisión Asesora Adjunta del Defensor del Pueblo, miembros de la Unidad de Atención a las Víctimas, señoras y señores. Señorías, ante todo quisiera compartir nuestro dolor por las víctimas de la Dana y nuestro afecto y solidaridad con sus familiares en varias poblaciones, mayoritariamente de la Comunidad Valenciana, aunque no solo, y no olvidemos a ninguna de las víctimas. Asimismo, hemos de agradecer a quienes han contribuido y contribuyen a afrontar sus efectos. Señorías, ya tuve ocasión de conversar y debatir en la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo sobre diversos extremos o dudas del informe, por lo que en este momento, y de acuerdo con el procedimiento parlamentario, paso a presentar el contenido del mismo. Es necesario dar una respuesta a una situación de sufrimiento y de soledad que durante años se ha mantenido de una u otra forma cubierta por un injusto silencio. Lo que ha sucedido ha sido posible también por ese silencio, el de quienes pudieron hacer más o de otro modo para evitarlo. Podemos decir que todos los estudios victimológicos han puesto de relieve las múltiples barreras internas, interpersonales, institucionales y sociales que tienen que superar las víctimas a la hora de denunciar estos hechos, entre los que cabe señalar la falta de apoyo, la estigmatización y la presión derivada de dinámicas de ocultamiento, presentes durante mucho tiempo. Por esto agradezco expresamente a quienes han manifestado su testimonio ante la institución del Defensor del Pueblo y que lo hayan hecho con esa valentía y con ese dolor, porque creo que esto era lo que necesitábamos, escuchar su palabra y su voz, pero no para limitarnos a eso. En ello se basa el presente informe, que responde a su vez a una necesidad social, ética y política expresada ahora ante la ciudadanía. Además, y esto es lo decisivo, responde a lo que las víctimas de abusos sexuales vienen requiriendo. Para empezar, ser escuchadas, atendidas y correspondidas. Son el sentido primero, el sentido último y el sentido central de este informe, y esperan la concreción de la respuesta a su situación, que no se postergue. La encomienda, como ustedes saben, fue hecha por este Congreso de los Diputados el 10 de marzo de 2022, surgida de una proposición no de ley, aprobada por una amplísima mayoría. Esta encomienda que recibió el Defensor del Pueblo, los trabajos efectuados por la comisión creada para darle curso y el informe resultante forman parte de un proceso de emergencia de una realidad contundente que viene de muchos años atrás y que únicamente a lo largo de las últimas décadas ha empezado a tomar forma y a formar parte de la conciencia de la sociedad española. Y en estos asuntos el tiempo es decisivo. Solo en una fecha tan tardía como mediados de los años 80 del siglo pasado empezaron a aflorar casos de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica que empezaban a hacerse públicos a partir de declaraciones de unas primeras víctimas que se fueron decidiendo a hablar de ello. Ha sido más recientemente cuando se han ido creando asociaciones de víctimas y cuando diversos medios de comunicación no solo se han hecho eco de ello, sino que además han emprendido investigaciones muy exhaustivas y de largo alcance. Es el caso, de una manera especial, del periódico El País, que inició en septiembre de 2018 su investigación, que ha hecho públicos 5 informes, el primero en 2021, y que ha ido poniendo a disposición de la Santa Sede, de la Conferencia Episcopal Española y del propio Defensor del Pueblo. No estamos ante un problema exclusivamente español.
España se encuentra entre aquellos países con una larga y profunda tradición católica que lo han encarado mediante una comisión y la elaboración de un informe que establezca las dimensiones del problema y la manera de abordarlo, pero la realidad es que nuestro país está entre los últimos en haberlo hecho. Estas comisiones de otros países han sido promovidas, según el caso, por gobiernos, por parlamentos, por equipos académicos o por la propia Iglesia. La primera comisión fue creada en Canadá, donde se publicó un informe hace 32 años, en 1992, actualizado posteriormente en 2005 y 2007. En Estados Unidos se han publicado dos más, uno en 2004 y su ampliación en 2011. Se han hecho informes en Irlanda, en Bélgica, en Países Bajos, en Australia, en Alemania y en Austria, en Francia y en Inglaterra, y más recientemente en Portugal y Suiza. Y en algunos de los países que acabo de mencionar han sido actualizados, como es el caso del belga, el irlandés y el francés. Recientemente, y con anterioridad a esta encomienda en España, ya se habían creado comisiones autonómicas en Navarra y en Cataluña que ya están dando sus frutos. No creo que sea pretencioso decir que con esta comparecencia estamos avanzando un poco más en facilitar una respuesta al problema mediante el informe y con el hecho de presentarlo aquí y ahora en sede parlamentaria, pero se requiere algo más y es decisivo. Es el momento de adoptar medidas concretas. Como señalé, por otra parte, en la comparecencia ante la Comisión Mixta el 20 de junio de 2022, para dar cuenta de los trabajos que íbamos a emprender entonces, a fin de llevar a cabo un informe sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica y el papel de los poderes públicos, estamos ante una cuestión bien delicada. Y no solo por el grave problema que refleja, pues esta cuestión afecta de un modo muy radical a valores implicados en los principios, convicciones y creencias y otros factores que inciden de modo crucial en la experiencia de la ciudadanía y, en general, de toda la sociedad. Aproximadamente un año y medio más tarde, el 27 de octubre de 2023, entregué el informe de 777 páginas a la Presidencia del Congreso de los Diputados, fecha en la que fue registrado en las Cortes y, como dicha encomienda señalaba, fue entregado asimismo al Gobierno. Para llevar a cabo este trabajo se desarrollaron tres ámbitos de actuación: una comisión asesora de expertos, una unidad de atención a las víctimas y de apoyo a la investigación y un foro de diálogo con las asociaciones de víctimas. La comisión asesora se constituyó el 5 de julio de 2022 y estuvo integrada por 20 miembros, 17 asesores externos a la institución Defensor del Pueblo, 11 de ellos mujeres, así como la adjunta primera, la adjunta segunda y yo mismo, titular de la institución, como su presidente. Los 17 miembros externos pertenecen al ámbito profesional y académico. Nos esforzamos en que fuera una comisión plural en todos los sentidos, por creencias y por ideología. Personas con experiencia en atención a las víctimas, con conocimientos de victimología, en psicología o en el ámbito jurídico, en derecho penal, en derecho administrativo, en derecho canónico o en derecho constitucional, o especialistas en derechos humanos. Ha habido entre ellos profesionales que dedican su vida a la docencia a los jóvenes o que han escrito o estudiado sobre las consecuencias de traumas infantiles en la vida adulta. La Unidad de Atención a las Víctimas fue creada el mismo día que la Comisión Asesora, el 5 de julio de 2022, y empezó a trabajar inmediatamente, poniéndose a disposición de todas aquellas personas que quisieran aportar su testimonio sobre los abusos sufridos. Y el tercer ámbito de trabajo ha sido un foro de asociaciones. Se trataba de que representantes y miembros de distintas asociaciones de víctimas de abusos sexuales, que llevan años trabajando en la concienciación pública de su problema y en la reivindicación de su reconocimiento, aportaran sus vivencias, sus puntos de vista, sus propuestas y solicitudes. Resultaba imprescindible escuchar su voz y ella forma parte del informe mismo,
en algunos momentos de forma expresa, con sus propias palabras, y en otros asumiendo muchas de sus aportaciones en las conclusiones y en las recomendaciones. Para enmarcar las dimensiones del problema, se consideró necesario disponer de una encuesta demoscópica y así fijar la incidencia de los abusos sexuales en cualquier ámbito de la sociedad española, además del religioso. Por ello, su objetivo ha sido elaborar un estudio retrospectivo de prevalencia e impacto de las experiencias de victimización sexual antes de los 18 años en población adulta residente en España. Tras el preceptivo proceso de licitación, en cumplimiento de la normativa de contratación pública, se adjudicó la realización de la encuesta a la empresa GAZ3. Existe un único precedente de características similares. La encuesta llevada a cabo en 1994, es decir, hace 30 años, por el profesor Félix López de la Universidad de Salamanca, por encargo entonces del Ministerio de Sanidad, que en una parte de su cuestionario incluyó preguntas relacionadas con la problemática específica de los abusos en el ámbito de la Iglesia Católica. La actual encuesta, encargada por el Defensor del Pueblo, ha tenido como objetivo, y quiero subrayarlo, señorías, ha tenido como objetivo elaborar un estudio retrospectivo de prevalencia e impacto no referido únicamente al ámbito religioso. Se encuestó a una muestra muy amplia de la población. Según los técnicos, una muestra absolutamente suficiente, 8.013 personas. El informe contiene una minuciosa descripción de los aspectos metodológicos y de los resultados de la encuesta. En el último mes de julio recibí por parte del Congreso de los Diputados la solicitud de poner a su disposición todos los materiales con los que la empresa la elaboró, de manera que se los entregué el pasado 20 de agosto a la presidenta de las Cortes Generales. Consistió en una extensa documentación de 2.071 páginas. En el informe se encuentran los datos, el análisis y los resultados. Señorías, subrayo algunos de los datos más relevantes de los resultados de dicha encuesta. De entrada, permite concluir que el abuso sexual, así en general, contra menores, y esto también considero que es decisivo, preocupa de un modo muy singular a la población española, ya que 3/4 partes de los encuestados indicó que consideraba el abuso sexual infantil como un problema social. 7 de cada 10 lo valoró como muy grave, mientras cerca del 30% lo estimó como bastante grave. También se deduce que en lo que concierne a la prevalencia del abuso sexual, un 11,7% de las personas entrevistadas afirmaron que habían sido víctimas de abuso sexual antes de su mayoría de edad. Y un 3,36% señalaron que ese abuso se produjo en el ámbito familiar. Con respecto a la totalidad de la muestra, integrada tanto por las personas abusadas como por las no abusadas, la tasa de personas que señalan haber sufrido abuso sexual por parte de un sacerdote o religioso católico es de 0,6% y de un 1,13% en el ámbito religioso. Este es uno de los datos de especial relevancia para los objetivos del informe. Además, hay que destacar que la mayor parte de las personas encuestadas consideraron que no se están tomando las medidas adecuadas para reducir el problema. En general, cabe decir que estos datos son muy similares a los que han arrojado encuestas parecidas en países de nuestro entorno, donde el abuso sexual tiene lugar en ámbitos de confianza y de poder. A continuación me voy a centrar en los resultados de la labor llevada a cabo por la Unidad de Atención a las Víctimas, que constituye un aspecto crucial del trabajo de todo el informe. Se compuso de un equipo formado por varios profesionales, 3 psicólogos forenses y clínicos, uno de los cuales ejerció de coordinador, una trabajadora social, una criminóloga, un abogado y un psicólogo sanitario, contando además con el apoyo de 2 personas en trabajo administrativo.
Se habilitó un espacio específico próximo a la sede del Defensor del Pueblo para favorecer una acogida discreta y se le asignó a la unidad un teléfono y una dirección de correo electrónico que se hicieron públicos en el momento mismo de su creación. Las víctimas que se han dirigido a la unidad de atención han sido entrevistadas en su gran mayoría de forma presencial. En varias ocasiones, los profesionales de la unidad se han desplazado a diversos lugares de España para atender a víctimas, en consideración a su edad o a la situación personal en la que se encontraban. La mayoría de estas visitas fueron de varios días. En concreto, la unidad de atención se desplazó a Toledo, Zaragoza, Pamplona, Sevilla, Vigo, Valencia, Bilbao y realizó 6 viajes a Barcelona, incluyendo varias poblaciones. Posteriormente, al cierre del informe, la unidad viajó a Santiago de Compostela y a Guadalajara. Esto tiene que ver con aquellos que han reclamado su voluntad de expresar un testimonio y no tenían oportunidad de acercarse a hacerlo. En ocasiones, además de recoger cada testimonio de las víctimas, se indicó a muchas de ellas los recursos de reparación que podían estar a su disposición en distintas instancias. El objetivo de la unidad no ha sido en ningún caso terapéutico, pero muchos entrevistados han manifestado que la conversación les ha resultado sanadora en mayor o menor medida. Esto ha sido especialmente notable en testimonios de personas, algunas de avanzada edad, que han relatado por primera vez y con gran conmoción el abuso que habían sufrido mucho tiempo atrás, siendo niños, niñas o adolescentes. En este sentido, hay que reconocer que a medida que iba avanzando el trabajo de la unidad y de la propia comisión, han surgido más mecanismos de reparación a los que ha sido posible que se dirijan las víctimas, pues la propia Iglesia, a la vista de una realidad incuestionable, los ha ido creando y diversificando desde muchos de sus ámbitos, algunas diócesis y muchas congregaciones. Con posterioridad a la entrega del informe, una parte de la unidad ha continuado operativa con su trabajo y atendiendo a las víctimas que han deseado hacernos llegar su testimonio. La unidad de atención a las víctimas ha recibido 738 solicitudes de entrevista, de las cuales 516 se han considerado testimonios válidos. Vamos a publicar un documento de actualización que recoja estos datos. Ha pasado un año desde la finalización del informe y que complemente el informe presentado, ya que de los datos que les acabo de ofrecer, 144 corresponden a nuevos relatos tras la publicación del informe. La mayoría de los testimonios, 471, son directos, es decir, han relatado un abuso sufrido personalmente. Y los indirectos son aquellos que han relatado el abuso sufrido por otra persona, a veces un hermano o un compañero de clase. A raíz de los testimonios se ha podido tener constancia y conocimiento expreso de un total de 674 víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica. De todas las víctimas escuchadas, 563 fueron hombres, el 84,19%, y 110 mujeres, el 15,61%. La gran mayoría tenía entre 30 y 75 años en el momento de la entrevista, siendo la franja de edad más numerosa la comprendida entre los 50 y los 65 años, con 186 víctimas, el 39%. Y asimismo se ha podido tener constancia de la localización geográfica y de las diócesis u órdenes religiosas concernidas. Estos datos resultan congruentes con la información recogida de la que tenemos testimonio explícito respecto a las décadas en las que se cometieron los abusos, fundamentalmente en los años 60, 70 y en menor medida 80. La fecha de referencia a partir de la cual se realiza nuestro informe es aquella en la que alguien ha mostrado explícitamente su testimonio. Un 97,2% de las víctimas de abusos sexuales lo fueron siendo menores de edad. Todos estos datos y otros contenidos cuantitativos del informe
no los presentamos como representativos, sin más, aunque sí son significativos de los hechos a los que hacen referencia. Se trataba más bien de elaborar un informe cualitativo. Entre los objetivos de la unidad de atención no estaba primordialmente llegar a conocer una cantidad concreta y concluyente de personas afectadas. Los datos y las cifras tienen valor, por supuesto, pero no un valor absoluto. Pretender hacer una estimación del número de víctimas a través de su testimonio supondría pasar por alto dos cuestiones de enorme peso y otras más de las que podremos hablar. Por un lado, el silencio voluntario o propiciado de muchas víctimas. Por otro, ignorar a las que ya han desaparecido o fallecido como consecuencia del paso del tiempo o ignorar la inaccesibilidad a determinados documentos o archivos. Se recogen en el informe fragmentos de estos testimonios, que constituyen un mosaico de relatos de vida. A través de ellos se puede percibir el alcance del daño producido y de sus efectos, a partir de los cuales se ha podido establecer una tipología de los abusos cometidos contra tantas personas, la mayoría niños y niñas. De todo ello cabe destacar los problemas emocionales y de conducta, los problemas funcionales como consecuencia de esos abusos. Un tercio de las víctimas entrevistadas señalaron haber tenido síntomas de estrés postraumático y un tercio de ellas, asimismo, haber experimentado síntomas depresivos y sentimientos de vergüenza y estigmatización y sentimientos de acción suicida. A ello hay que añadir el hecho de que el abuso no se agota en sí mismo, sino que pervive a lo largo de la vida de una gran parte de sus víctimas. Por decirlo con las palabras de una víctima entrevistada en la unidad de atención, para el agresor el abuso empieza y termina en el momento que sucede. Para la víctima es el inicio de un daño que permanece de por vida. En muchos casos, al cabo del tiempo, la víctima ha experimentado un vacío que se expresa como el de una vida no vivida, que le ha condenado además al aislamiento y a la soledad. Para empezar, como señala el testimonio 303, estos hechos no han prescrito espiritualmente, y eso no es algo menor. Los testimonios han hablado de daños cognitivos, han hablado de daño espiritual, ante la consternación de lo producido por miembros de una institución de la que por diversas razones cabía esperar una singular ejemplaridad. Dificultades en la vida afectiva y sexual en la relación con los propios hijos. Repercusión que ha supuesto para el resto de la familia, que por extensión muchas veces también han sufrido toda su vida por ello, incluso las expectativas laborales se han visto condicionadas negativamente en muchos casos. Quisiera ahora centrarme en las respuestas de la Iglesia Católica. Con respecto a ello, cabe decir que la Iglesia no es un todo uniforme y homogéneo y que también ha habido un tipo de respuesta dispar. Así que se ha constatado en el alcance de la respuesta algunas con una buena colaboración y otras con menos. Para llevar a cabo este informe me dirigí a la presidencia de la Conferencia Episcopal Española. Al principio del proyecto mantuve reuniones que en muchos casos he proseguido con sus presidentes y secretarios generales sucesivos, con el decano del Tribunal de la Rota, con el presidente de la Conferencia Española de Religiosos, CONFER, y con superiores y miembros de esta, con representantes de institutos de vida consagrada y con escuelas católicas. No solo en este campo, pero es cierto que para hacer el informe he tenido más de 80 reuniones. Digo he tenido, porque a ello ha de añadirse unas numerosas entrevistas y reuniones y conversaciones de cuantos han participado en el informe, además de las que yo he mantenido con diversas entidades. Asimismo, me dirigí a todas y cada una de las diócesis del país, es decir, a sus respectivos obispos, y recibí contestaciones prácticamente de todas ellas, si bien con una calidad de respuesta muy variable. Como ustedes bien saben, una cosa es contestar y otra cosa es responder. Y me he dirigido
a una parte fundamental de los institutos de vida consagrada, en concreto aquellos que han tenido o tienen un papel muy importante en el campo de la enseñanza, aunque no solamente. Hay que reconocer que no resulta lo mismo hablar de la respuesta de la Iglesia frente a esta cuestión sin pretender nosotros erigirnos en ningún punto exclusivo y privilegiado de referencia al respecto. No resulta lo mismo que sea antes, durante o después de que la Comisión Asesora del Defensor del Pueblo activara la realización del informe. Puede decirse que en un primer momento había una tendencia bastante generalizada, sobre todo por parte de ciertos ámbitos de la jerarquía, a minimizar el alcance de los abusos. Se hablaba de que eran casos aislados, una manzana podrida, como solía mencionarse, expresiones en definitiva de las que ustedes han oído hablar. De la minimización por parte de la Iglesia se ha pasado a un implícito y progresivo reconocimiento de los hechos. La Iglesia misma encargó una comisión y hizo protocolos de prevención. Por algo habrá sido. Si desde diversos ámbitos de la Iglesia se redactaron estos protocolos de prevención, ello obedeció no a una mera prevención teórica a partir de las noticias acerca de lo sucedido. Este hecho, inevitablemente, suponía la asunción de un problema de gran magnitud. Y de ahí se ha pasado a una mayor atención a las víctimas y a la aceptación de que hay que avanzar en la reparación real y efectiva. Y queda mucho por hacer. Otro asunto es la percepción de la respuesta de la Iglesia por parte de las víctimas que se han dirigido a la unidad de atención del Defensor del Pueblo. Aquellas que han elegido venir a la institución porque entendían que, en su opinión, era el sitio más adecuado para ofrecer su testimonio. Estos sí, que en numerosas ocasiones han relatado que las respuestas recibidas por parte de la Iglesia han sido insuficientes, incluso dilatorias, y que de una u otra forma los mecanismos para atender a quienes habían acudido a las instituciones eclesiásticas en búsqueda de la verdad, requiriendo ser escuchados o pidiendo justicia, pocas veces habían sido adecuados. También hay que señalar, y así lo ha constatado la Comisión Asesora, que en los procedimientos de derecho canónico, dicho sea con mi respeto, se han detectado importantes deficiencias. La propia Iglesia los ha detectado también, en lo que tiene que ver con los derechos de las víctimas, ya que hasta el momento no han sido ni son parte del proceso penal canónico, más allá de su posible participación en la investigación previa, ni su voz tiene el lugar que precisa y merece. Y cuando digo que la propia Iglesia era consciente de que ahí había algo que hacer, es porque la Conferencia Episcopal en 2023 dictó una instrucción sobre abusos sexuales que ha supuesto un importante avance normativo, pero aún, por lo que he dicho, insuficiente, ya que las víctimas, y esto me parece decisivo, insisto, siguen sin formar parte del proceso penal canónico, no llegando a establecer la citada instrucción un estatuto jurídico procesal de las víctimas. Espero que esto se haga. La pura aplicación del derecho canónico, por lo que he señalado, no ha supuesto la superación de la soledad, el silenciamiento, el secreto o la indefensión. Lamentablemente, durante muchos años, ha predominado cierta predisposición a negar los abusos, una voluntad de ocultamiento o, en determinados casos, de protección a los abusadores, con la consiguiente desconsideración a las víctimas. Conductas como el traslado de las personas abusadoras a otras parroquias o centros docentes, incluso a otros países, han sido, según expresión reciente de las máximas autoridades de la Conferencia Episcopal, son sus palabras, ejemplos de malas prácticas realizadas de un modo reiterativo y no ocasional en diversas instituciones de la Iglesia. Estas prácticas no podían permitir responder al problema, lo extendían. Y con el paso del tiempo, esta clase de reacciones poco adecuadas han ido decreciendo y se han realizado actuaciones y respuestas en el ámbito de algunos obispados y congregaciones. Esto,
unido a un reconocimiento del sufrimiento y de los derechos de las víctimas, así como una responsabilidad respecto de las consecuencias de los abusos, puede estar abriendo, esperamos, nuevas perspectivas. Esperamos, pero sabemos que eso es complejo. Aquí caben mencionarse dos hechos que se han producido hace pocas semanas. Por un lado, la Conferencia Episcopal Española y la Conferencia Española de Religiosos, CONFER, han presentado un plan de reparación integral a las víctimas de abusos sexuales, a menores y personas equiparadas en derecho. Plan PRIVA. Por otro lado, la Santa Sede acaba de presentar un primer informe anual sobre las políticas y procedimientos de tutela de la Iglesia correspondientes al año 2023, elaborado por la Pontificia Comisión para la Protección de Menores, Tutela Minorum, y que se centra específicamente en los abusos sexuales. Ello supone un reconocimiento de que el problema es efectivamente real y no una ensoñación. Pero aún quedan y se precisan pasos concretos. Con respecto a los poderes públicos, recuerdo, lo tuvimos siempre bien presente en la comisión, que la encomienda versa sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica con el añadido de y el papel de los poderes públicos. En este sentido, en el informe se ha incidido asimismo en esta parte del enunciado de la encomienda, empezando por reconocer que estos poderes públicos a lo largo de décadas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia no se han hecho cargo del problema hasta hace relativamente poco. No solo la Iglesia lo minimizó, sino que estos poderes públicos no le prestaron una atención especial, sin asumir su específica responsabilidad. De otro carácter, sí, pero una responsabilidad. Sobre este aspecto hay que empezar por considerar la legislación. La regulación de los delitos sexuales en el Código Penal ha sido objeto de gran número de reformas, además de las que han aportado dos importantes y recientes leyes orgánicas. La 8/2021 de 4 de junio, de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia, y la 10/2022 de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual. En el ámbito judicial hay que tener en cuenta que los pocos casos que han llegado a ser enjuiciados por abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia, con sentencias en su mayor parte condenatorias, no siempre han podido garantizar que la víctima haya visto satisfecho su derecho a la reparación, con las cantidades acordadas en las sentencias en conceptos de indemnización. Más aún, los casos en que se ha condenado a las diócesis y congregaciones religiosas a título de responsables civiles subsidiarios han sido una minoría. Las reformas legales que se habían emprendido en este sentido, como la Ley 4/2015 del Estatuto de la Víctima del Delito, no han tenido un impacto efectivo sustancial en la práctica de las indemnizaciones, dado que no venían acompañadas de una habilitación de recursos. El informe apunta hacia algunas formas de encarar estos problemas. Las dificultades para abordar semejantes cuestiones en el ámbito de la justicia penal no dejan de tener inconvenientes importantes para las víctimas, a pesar de que en un proceso civil la imprescriptibilidad al respecto ofrece la posibilidad de reconocer efectos que favorezcan formas de recuperación o de restauración. Por ello se plantea la opción de instaurar un procedimiento administrativo dirigido a reconocer a las víctimas de delitos prescritos y de agresores que no pueden ser sometidos a un proceso penal, un estatus para poder ser reparadas. La regulación de un procedimiento específico permitiría asegurar el derecho a la justicia de las víctimas, de modo que con un cierto contenido probatorio, concretado en unas exigencias respecto al estándar de prueba inferiores a las de un proceso judicial, una autoridad institucional independiente e imparcial declarara públicamente que un hecho ha tenido lugar, aunque haya fallecido el victimario, que un hecho ha tenido lugar, que es injusto y que ha causado un grave daño a la víctima. Esta vía supondría un gran avance para otorgar reconocimiento a las víctimas con sus efectos y consecuencias. Respecto a la mencionada Ley Orgánica 8/2021 de protección integral a la infancia y la adolescencia,
frente a la violencia, aparte de reconocer que ha sido un primer paso para afrontar el problema, hay que señalar que queda abierta la posibilidad de emprender alguna reforma legal para los casos específicos de estas víctimas. Por ejemplo, resulta de un especial interés que a través de la responsabilidad civil subsidiaria pueda imponerse la obligación de que se repare económicamente por parte de las diócesis, congregación u otra institución en el seno de la cual se haya cometido delito por una persona vinculada a las mismas. En este sentido, hay que valorar positivamente la directriz de la Fiscalía General del Estado, recogida en su memoria de 2022, por la que se requiere a los miembros del Ministerio Fiscal una posición más firme en la petición de la responsabilidad civil subsidiaria. En el ámbito educativo, hay que cerciorarse de que la inspección ejerza una supervisión efectiva para asegurar que los centros docentes, con independencia de su titularidad pública o privada, cumplan con las normas previstas y con los protocolos existentes. Podríamos hablar de distintas medidas en esta dirección, pero conviene tener en cuenta, y esto es muy importante, la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del 28 de enero de 2014, de enorme importancia. Fue a raíz de la denuncia de un caso de abuso producido en un colegio de Irlanda. Dicha sentencia consideró que el Estado al respecto no puede eximirse de sus obligaciones respecto de los menores en las escuelas, delegándolas en instituciones privadas o particulares, de manera que la obligación positiva de los poderes públicos de proteger a los menores frente al maltrato y los abusos no desaparece en ninguna de las opciones educativas que puedan existir en un Estado, comillas, sea en una escuela pública o de pago, ni tampoco en la educación en el propio domicilio, cierro las comillas. Esto es lo que dice la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Me centraré en esta última parte en las conclusiones y recomendaciones que proponemos para que el Parlamento, en el modo en que lo estime, aborde. Las conclusiones a las que llega el informe se resumen de una manera muy sucinta en 5. 1, la necesidad de reconocer el problema. 2, su comprensión, que exige considerar no solo su dimensión, sino también sus causas y consecuencias. 3, la puesta en evidencia de la manera en que se ha abordado el problema a lo largo de mucho tiempo, que básicamente ha consistido en su negación o minimización. 4, la reparación y la asunción de responsabilidades. Y 5, la prevención. Estas conclusiones llevan a la formulación de 24 recomendaciones. Las recomendaciones surgidas del informe se formulan de una manera abierta, con un destinatario amplio. De entrada y de una forma específica, van dirigidas, señorías, a quien ha hecho la encomienda, es decir, al Parlamento, pero también al Gobierno, que ya ha anunciado un primer plan que en diversos aspectos tiene en cuenta las recomendaciones. Ahora solo falta que tanto el Ejecutivo como el Legislativo concreten su implementación. Asimismo, dichas recomendaciones también se dirigen al conjunto de los poderes públicos, a la Iglesia y a la misma sociedad española. Por otro lado, cabe añadir que varias de estas recomendaciones señalan que se concibe qué ha de hacerse y suponen cambios normativos, pero desde nuestro respeto al Parlamento, en ningún caso el presente informe especifica imperativamente cómo ha de hacerse. No somos quienes para decirle al Parlamento cómo debe hacerse. Podemos señalarles, señorías, ya que nos han hecho una encomienda, qué es lo que cabe hacerse, pero no cómo, por entender que esa es tarea del Parlamento o del Gobierno según cada caso. Es la hora del Parlamento. Me voy a centrar en algunas de estas recomendaciones que ya he señalado, que son 24. Respecto al reconocimiento de los hechos ocurridos y de las víctimas que los han padecido, se recomienda la realización de una reparación pública simbólica, que se refiere explícitamente al prolongado periodo de tiempo de desatención y de inactividad por parte de la Iglesia y de los poderes públicos,
y en cuya organización debería contarse con la participación de los representantes de las víctimas y de las familias que han sido también víctimas. Se considera preciso que la Iglesia Católica adopte compromisos públicos para el reconocimiento real y efectivo de las víctimas y su reparación, y que emprenda lo que sea necesario para las reformas pertinentes. Se recomienda, para nosotros esto es imprescindible, proceder al desarrollo legal para que se disponga de una forma de acreditar el estatuto de víctima de esa violencia sexual específica, sin que los hechos estén limitados a un momento concreto. Respecto a la reparación y como desarrollo de esta acreditación de la víctima de abuso sexual en el ámbito institucional de la Iglesia, se recomienda la creación de un órgano especial de carácter temporal e independiente que tenga como finalidad la reparación de las víctimas así acreditadas en aquellos casos en los que por la prescripción del delito y otras causas no se haya podido seguir un proceso penal contra el victimario. Hoy por hoy considero que tanto la Conferencia Episcopal como muchísimas órdenes religiosas con las que hemos tenido ocasión de hablar están en la convicción, muchas también están en la práctica, de que cuando tienen conocimiento de que hay un abuso han de acudir en primer lugar a la Fiscalía. Es además su deber. Y tras ello proceder según los mecanismos que consideren. En primer lugar a la Fiscalía y después según los mecanismos que consideran. Pero esto no es lo que ha ocurrido históricamente. Se debe prever una compensación que no debe estar sujeta a la mera discrecionalidad, ni sometida a criterios desvinculados de una valoración profesional especializada, ni basada en decisiones de distintas organizaciones o profesionales contratados y que en esa medida general no produzcan desigualdad. Esto no debería llevar a reproducir la opacidad, la arbitrariedad y el silenciamiento, y en algunos casos claramente lo hay. Las compensaciones se han de determinar en un procedimiento reglado, profesional y transparente, mediante la adopción de una ley que, además del procedimiento de reparación indicado anteriormente, pueda reformar el régimen de prescripción de la acción de responsabilidad civil derivada de los delitos de agresión y abusos sexuales de menores. Para ello resulta necesario la creación de un fondo estatal. Algunas veces, no es el caso, y de luego menos ante ustedes, que conocen muy bien esto, hemos de tener cierto cuidado, porque cuando decimos estatal no queremos decir del Gobierno, lo cual no significa que el Gobierno no esté en el ámbito estatal. ¿Para qué? Para el pago de las compensaciones a favor de las víctimas que acuerde el mencionado órgano especial de reparación. Esta obligación de reparación puede cumplirse en colaboración o en cooperación con la Iglesia Católica o con carácter subsidiario a la responsabilidad de la misma. Pero la Iglesia no ha de mantenerse al margen de esta compensación, sino que ha de ser central en ella. Es necesario impulsar reformas legislativas que faciliten los procesos de justicia restaurativa, asegurando que mediante procesos especializados se pueda ofrecer una vía de reparación a las víctimas. Pero para esto deben desearlo voluntariamente. Conocen ustedes bien que la justicia restaurativa exige la voluntariedad concreta, esto es, que deseen expresamente participar de estos procesos. No se puede, por tanto, proponer como obligatorio previo a la reparación o a la indemnización. Es voluntaria. Sin voluntariedad no hay justicia restaurativa. Y respecto al apoyo a las víctimas, se recomienda que se asegure que todas ellas tengan derecho a la asistencia integral especializada y accesible, con independencia de su sexo o identidad sexual. Hay que priorizar la escucha a las personas afectadas por este tipo de delitos por parte de jueces y fiscales. Está bien que hablemos de ellos, está bien que hablemos con ellos, pero es fundamental que escuchemos lo que ellas dicen. Y tenemos que han de asegurar los jueces y fiscales la notificación en persona de las resoluciones que pongan fin al procedimiento por prescripción,
con una explicación en lenguaje claro de la existencia de otras vías ajenas al proceso judicial penal. Tampoco hemos de olvidar, esto queda y lo sentimos desde luego como un problema fundamental, la tarea aún pendiente de abordar más explícitamente los abusos cometidos contra personas con discapacidad. Las oficinas públicas de asistencia a víctimas de delitos deben prestar una atención específica e integral que incluya atención psicológica, jurídica y social a las víctimas de delitos contra la libertad sexual. Y hay que establecer un mecanismo de coordinación, porque por un lado están las oficinas públicas de atención, pero tiene que haber un mecanismo de coordinación entre las oficinas de protección del menor y prevención de abusos de la Iglesia Católica y las oficinas a víctimas de delitos dependientes del Ministerio de Justicia o de los gobiernos de las comunidades autónomas. De lo contrario, producimos en las víctimas un desconcierto que se resume en ir de acá para allá. Por otro lado, la separación entre la Iglesia y el Estado, que ustedes conocen bien y además no supone que no se pueda trabajar en espacios de coordinación y colaboración, como bien saben, significa otra cosa. Este asunto requiere eso. Es decir, considero imprescindible que por el bien de las víctimas se adopten compromisos conjuntos en este punto. Para empezar, que no sea necesario presentar el testimonio de las víctimas una y otra vez, lo que supone una injusta, dolorosa e innecesaria revictimización. En cuanto a la prevención, se recomienda el desarrollo reglamentario de las disposiciones de la Ley Orgánica 8/2021 de 4 de junio de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, a fin de que sean relevantes para prevenir, detectar y perseguir los abusos sexuales de menores. Resulta necesaria la revisión periódica y la evaluación del conjunto de la normativa aplicada en este ámbito, así como la supervisión efectiva de la inspección educativa. Asimismo, hay que tener en cuenta la necesidad de diseñar en educación un enfoque afectivo-sexual de los menores adaptado a su nivel de desarrollo. Deben ponerse en consonancia los protocolos de prevención diseñados por las instituciones religiosas con las previsiones de los protocolos impulsados por la Administración, para que no se genere, como he señalado, confusión entre las víctimas. Y en lo que se refiere a la formación y la investigación, se recomienda que los colegios oficiales de profesionales dedicados a la atención psicológica o social o a la educación de menores de edad ofrezcan una formación especializada a aquellos profesionales que intervengan con víctimas de abusos ocurridos en el ámbito religioso. Los poderes públicos deben garantizar el cumplimiento de las previsiones normativas respecto a la necesidad de que todos los profesionales en contactos con menores de edad reciban la formación adecuada sobre los abusos sexuales, no solo sobre ello, pero también sobre ello, en especial en los centros educativos, con independencia de su titularidad pública o privada y en otras instituciones. El Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y los colegios de abogados y procuradores deben velar por la adecuada formación y sensibilización de los miembros de la carrera judicial y fiscal y de los profesionales mencionados en relación con la problemática aquí trazada. Las Cortes Generales y el Gobierno de España, encargados de las medidas necesarias para cumplir con los objetivos de este informe, habrían de adoptar las decisiones y hacer un seguimiento de ellas, así como evaluar los resultados de estas reformas adoptadas. En definitiva, para concluir, puede considerarse que se ha roto el silencio social e institucional. El silencio, solo el silencio, aunque para las víctimas resulte de una manera tardía. Este es el momento de tomar medidas concretas. Tanto esta Cámara como el Defensor del Pueblo somos depositarios de la confianza de aquellas personas que han acudido a lo largo de los últimos meses a esta institución dando testimonio. Y les puedo asegurar que no ha sido para ellos nada fácil. No solo los abusos que recibieron, sino asimismo la respuesta
que encontraron a los abusos que recibieron. Es importante, muy importante, que estemos aquí, en este momento institucional, en el seno del Parlamento, sin dogmatismos y pensando en las víctimas. Hablo del silencio del que se ha visto rodeada durante muchos años, de hecho largas décadas, el grave problema de los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica. Lo han hecho asimismo muchas víctimas, sin condiciones ni personales ni de ningún otro tipo, para exponer con coraje y dolor su situación. Y en buena medida la sociedad española también está en el momento de la respuesta. Pensamos que entre todos estamos contribuyendo a romper dicho silencio. Se ha de anteponer la reparación de las víctimas a cualquier otra diferencia ideológica o de creencias y se ha de acordar cómo ha de hacerse. El testimonio 72 nos decía: nunca se podrá saber qué hubiera sido de mí, de mi vida, sin mi experiencia de abuso. Y nunca se podrá saber cuánto del ser mutilado que me he sentido se ha debido a ello. Solo puedo especular que he sido la sombra de lo que podría haber sido. En alguna ocasión he dicho que lo que ha sucedido a lo largo de mucho tiempo ha sido posible por el mantenimiento de este silencio. Se acabó. Su ruptura no se debe sin más a esta comisión asesora del Defensor del Pueblo y su informe. Nosotros no tenemos esa arrogancia. Se debe en gran medida al esfuerzo de tantas víctimas que desde hace años están desvelando públicamente los terribles hechos que sufrieron y que les han acompañado durante toda su vida, desde su infancia, y merecen y necesitan una respuesta. Se debe también a la contribución de los medios de comunicación que están ayudando a este despertar y a quienes desde distintos ámbitos han acompañado sus itinerarios de vida y sus reivindicaciones y en alguna medida espero, a lo que pueda aportar este trabajo elaborado por una institución pública y que hoy presentamos en este Pleno. Y, desde luego, todo dependerá también en gran parte de la respuesta de ustedes, señorías, como miembros de las Cortes Generales. Muchas gracias. Muchas gracias al señor Gabilondo, defensor del pueblo. Si les parece, esperaremos unos minutitos antes de dar las palabras a los diferentes portavoces para que el defensor del pueblo pueda llegar a la tribuna acompañado de la comisión asesora y de los representantes de las asociaciones de víctimas, a las que les agradezco muchísimo su presencia aquí, para que pueda escuchar la intervención de los portavoces.